Muy buenos días o buenas tardes o buenas noches, porque creo que la mayoría de nosotros podemos decir que no hay prisa para acostarse, por lo tanto no hay prisa para levantarse, no hay prisa para bañarse, no hay prisa para vestirse, ni para tomar el café, ni para el desayuno, ni para tener que llevar a los niños a la escuela, no hay prisa para cocinar, ni siquiera para comer. Pero creo que esto facilita las cosas para tener tiempo para meditar, para estudiar su palabra y espero también en el día de hoy para orar juntos como iglesia y en este caso también como familias, porque ya sabéis, la iglesia sigue caminando. Quiero que me acompañéis a un texto de la palabra de Dios que encontramos en el Evangelio de Lucas, concretamente en el capítulo 22. Vamos a leer los versículos que van del 39 al 46. Es un pasaje conocido que además aparece también en Mateo 26 y en Marcos 14, donde se nos habla de Jesús en Getsemaní, y la victoria de Jesús para poder ir más tarde a la cruz. Vayamos y leamos estos versículos de la palabra de Dios. Y dice así, versículo 39. Saliendo se fue Jesús, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. Encontramos a Jesús, al Hijo de Dios, aquí, después de su entrada triunfal en Jerusalén, después de ser aclamados por las numerosas multitudes, después incluso de revelar a todos su identidad mesiánica, no aplastando a los romanos, sino apiadándose de ellos. Después de la purificación del templo, limpiándolo de comerciantes y usureros, después de arremeter contra el Sanedrín y poner en tela de juicio su autoridad, ahora, a partir de ahora, Jesús está en el centro de la diana, en el punto de mira de un complot. Eso es lo que vemos en el capítulo 22, este mismo capítulo, en el versículo 2, que los principales sacerdotes y los escribas lo buscaban para matarle, y para matarle a toda costa. Los mismos discípulos estaban absolutamente desorientados. Judas Iscariote está dispuesto a traicionar a su maestro y a participar activamente en esta conspiración. Los nervios hacían fácil presa de los apóstoles. Eso vemos en versículo 23 y 24. Y ante la valentona de Pedro, Jesús le tiene que replicar versículo 33 y 34 y reprenderle, bajarlo de la nube y ponerle los pies en el suelo. Jesús, lo vemos aquí en el versículo 39 en adelante, ha entrado en el momento más crítico, en la semana más crucial, la más difícil de su vida aquí en la tierra. Está a las puertas, justo a las puertas de la vía dolorosa. Y en este cuadro vemos a Jesús en un periodo de espera, a punto de ser abandonado por todos en sus últimas horas antes de morir,
antes de ir a la cruz, y se nos dice ahí, en el versículo 39, que se fue a solas, como solía hacer, a ese lugar llamado el Monte de los Olivos. Y Jesús va allí a orar. Va a orar a Getsemaní para librar la más feroz de las batallas. Apartar al yo. Desplazar o destronar al yo. Dejar a un lado su voluntad para hacer la voluntad del Altísimo. A mí me gustaría, hermanos, que pudiésemos mirar este texto viendo a Jesús aquí 100% como era divino, porque era Dios, pero también 100% humano, porque lo era un hombre. Humanamente era una persona. Y estaba aquí Jesús librando como hombre una batalla que tiene que librar solo, de manera individualizada e íntima, como un fugitivo ante el corredor de la muerte. Jesús se encuentra en el periodo más crítico de su vida. Y esta experiencia de Jesús en Getsemaní, yo creo que se caracteriza por 3 aspectos muy concretos y fácilmente reconocibles para nosotros, porque también somos hombres y mujeres. Este periodo, en primer lugar, es un periodo injusto e inmerecido. Jesús no había hecho nada para merecer algo así. Para todo lo que se le venía encima. ¿Qué había hecho de mal para recibir este trato? Y esto nos lleva a una pregunta que es lógica. Ante una situación injusta nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué esto? Y sobre todo, ¿por qué a mí? Todo esto parece no tener ningún tipo de sentido. Y vuelvo a resaltar, ver este pasaje desde esta óptica humana, desde la óptica humana de Jesús. Recordemos que Jesús tiene 33 años y nadie quiere morir a esa edad. Ahora, no solo es una situación injusta, inmerecida, sino que también es una situación absurda, sin sentido, carente de propósito desde el punto de vista humano. Y por eso la pregunta ahora no es ¿por qué?, sino ¿para qué? ¿Para qué tanto sufrimiento? ¿Para qué? Jesús sabía lo que significaba la crucifixión. Lo había visto innumerables ocasiones. Era una muerte de las más crueles. ¿Para qué? ¿Para qué tanto penar, sufrir para morir? Y por eso nos lleva a la tercera parte. No solamente era algo injusto, no solamente era algo absurdo, sino que además, como hemos dicho, era doloroso, de muchísima tensión, de muchísimo sufrimiento, muchísima incomprensión, una locura que encima tenía que llevarla siendo Dios. Y en un periodo así, cabe preguntarse también como hombre, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo debo aguantar y resistir? Jesús estaba en este preciso momento en una agonía intensa. En la vida del Señor en estos momentos existía, como hemos dicho, tristeza, tensión, agonía. Lo vemos en el versículo 44. Era su sudor como grandes gotas de sangre que caían sobre la tierra. Menuda escena, ¿no? ¿Nos conmueve? El Hijo de Dios en una situación límite, posiblemente está en el punto culminante, crucial de su carrera, de su ministerio. ¿Podría abandonarlo? ¿Podría tirar la toalla? ¿Podría haber rechazado la cruz? ¿O era todo esto una pantomima?
Por supuesto que no. No era un teatro. Todo esto no estaba pactado, estaba hablado, pero no estaba absolutamente determinado. Jesús, como cualquiera de nosotros, se pregunta por qué, para qué y hasta cuándo. Hasta que comienza a hablar con Dios, a orar, a volcar toda su ansiedad sobre el Padre. Eso es lo que vemos en el versículo 42. Después de hacer esto, hermanos, todo cambia. Fue al monte de los olivos, en la mayor de las oscuridades, y salió rodeado de luz. Porque además dice el versículo 43 que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Fue a ese lugar tremendamente cargado y salió fortalecido. Fue a hablar con Dios, fue a la presencia de Dios con intensa agonía y salió en victoria y con fuerzas renovadas para afrontar su camino hacia la cruz, hacia la misión para la que había venido. Se había descargado en Dios y Dios le había abierto los ojos. Las circunstancias siguen iguales, el propósito divino no ha cambiado, pero ha habido una revolución en Jesús. Y es que antes de la victoria exterior tiene que existir una victoria interior que se tiene que operar en cada uno de nosotros. Dios obra dentro del creyente como respuesta a su fe. Y estos periodos previos a la prueba son una constante en todos los siervos de Dios. Jesús está marcando un patrón para el cristianismo universal, para cada uno de nosotros. En este tiempo la fe tiene que operar dentro del creyente, o mejor dicho, Dios obra dentro del creyente como respuesta a su fe. Y es la victoria del despertar espiritual, de la confianza en Dios, de la convicción de que Dios no nos ha desamparado. Es el ministerio íntimo del Espíritu Santo en nuestro espíritu, confirmando en medio de aquella oscuridad que seguimos siendo hijos de Dios. Que Dios nos tiene de su mano y que Dios nos sigue sosteniendo para poder cumplir su perfecta voluntad, su santa voluntad. La victoria Jesús la ganó en Getsemaní, puesto de rodillas. Puesto de rodillas oró, versículo 41, diciendo, Padre, versículo 42, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Qué importante, hermanos, si decimos que somos creyentes, es poner nuestra causa ante el Señor. Exponer esa causa hasta conocer esta victoria íntima de la fe. Si Jesús es el Señor y el Maestro y tuvo necesidad de orar para enfrentarse a esta misión, ¿qué estamos haciendo nosotros? Porque hay una pregunta que es fundamental que nos hagamos tú y yo. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde estamos en esta escena? ¿Dónde estás tú y dónde estoy yo? Bueno, pues estamos en el versículo 39. Dice que sus discípulos también lo siguieron. Estaban en el mismo lugar. También, incluso, el mismo Señor les dijo, orad
que no entréis en tentación. Pero cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo, a causa de la tristeza. Todos los discípulos pasaron por su Getsemaní particular. Pedro, Juan, Jacobo, Tomás. Estaban tristes, desorientados, agotados emocionalmente. Los discursos de Jesús en el aposento alto parecía no haber tenido su efecto, el efecto que se pretendía, porque llegaron esos días, empezó la previa de esos días, donde empezaban a ser tentados y, sin embargo, no estaban preparados. Y no se estaban preparando para ese periodo duro, para esa circunstancia compleja, para esa situación límite que se les venía encima. Los halló durmiendo. Por eso, en el último versículo que hemos leído, en el versículo 46, dice que Jesús les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Yo no sé a vosotros, hermanos, pero a mí esto me recuerda cuando el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia en Éfeso, tiene también que recordarles en el capítulo 5, versículo 14, despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Hoy día estamos pasando por un periodo de prueba que no esperábamos ninguno de nosotros. No estaba dentro de nuestros planes, de nuestras agendas. Ahora, el tiempo de la prueba no ha terminado. Mañana o pasado mañana seremos tentados, probados y zarandeados. Pero no estamos solos. Jesús ha estado orando por nosotros. Y la pregunta que deberíamos hacernos es: ¿lo estamos haciendo nosotros también junto con Él? Porque dice la palabra que Él está sentado en el trono. Porque Jesús venció, porque Jesús salió victorioso, hizo la voluntad del Padre y por lo tanto está en el trono. Sentado en el trono a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. ¿Lo estamos haciendo también nosotros? ¿Estamos intercediendo juntamente con Él? Despiértate, iglesia. Como dice el himno, despiértate y sacude el sopor. Hermanos míos, Cristo venció. Cristo salió victorioso de ese lugar donde fue a derramar su corazón delante del Padre en oración. Y Dios le dio la fuerza, le mandó un ángel para fortalecerle. Por lo tanto, si Jesús hizo la voluntad de Dios, si Jesús es victorioso, si Jesús venció, como nos dice Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16, por tanto, si ha ocurrido esto, teniendo ahora un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Versículo 16. Aquí encontramos la invitación, una invitación absolutamente clara para su iglesia, para cada uno de nosotros. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mis amados hermanos, tenemos un recurso precioso que es la oración. Una oración que nos hace
realmente más que victoriosos, porque somos más que victoriosos por medio de aquel que nos amó y estuvo dispuesto a ir a la cruz por nosotros. Damos gloria a Él y queremos también orar junto con Él para que juntamente con Él nos dé la victoria. Que el Señor te bendiga, que el Señor nos bendiga y recordar, la Iglesia sigue caminando y por lo tanto sigue orando y seguimos orando los unos por los otros. Amén.